Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Hoy en la serie de las 3 causas de distracción hablamos del divorcio. Así que quiero compartir con ustedes el concepto bíblico del divorcio. A ver si puedo hacerlo en 2 entregas, hoy y la próxima semana, si es posible. Como le decía al principio, el divorcio es la antítesis del matrimonio, porque lo que existe es el matrimonio y el divorcio es su disolución. Así que quiero compartir el texto bíblico de hoy con ustedes. Vamos a compartir la escritura. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, el versículo 2. Leemos en el nombre de Jesús. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y él respondió, Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Muy amable. Es uno de los temas controversiales en la iglesia entre creyentes por todo aquello del concepto bíblico. Espero poder entrar en el nudo la próxima semana y hoy tener al menos una introducción con ustedes del tema. Y es un tema controversial porque el mundo vive en una época liberal donde todas las personas están viviendo como quieren. Inclusive el pueblo de Israel vivió un momento así, donde cada quien hacía lo que quería. Y en cierto sentido la iglesia no ha podido consensuar, regular el matrimonio, el divorcio, ni tener como una doctrina homogénea como iglesia. Y por eso es un tema controversial que ha pasado de ser una doctrina importante, básica, como lo es el matrimonio, a manejarse a nivel del dogma. O sea que
Las doctrinas son básicas para la relación con Dios, el conocimiento de Dios y la salvación del ser humano. Sin embargo, el dogma varía de congregación a congregación porque tiene que ver con reglas establecidas por el hombre, que no traen salvación en esencia, sino que funcionan para buena costumbre y para la convivencia pacífica. Y la doctrina del matrimonio se ha manejado como si fuera un dogma, porque no se está manejando al estilo bíblico homogéneamente, sino que diferentes organizaciones cristianas le dan la interpretación que ellos entienden del lugar, y por eso es un tema controversial en el día de hoy. No es nada fácil cómo se maneja el tema. Entonces, el concepto que nosotros tenemos acerca del divorcio es un concepto general establecido en las leyes de las naciones del mundo, y tenemos el segundo concepto, que es el concepto bíblico. Ahora, el concepto general es como la expresión, la respuesta. Ustedes saben que se necesita el concepto y el conjunto de palabras que pueden encerrar ese concepto, el concepto determinado y el concepto determinante. En este caso, el concepto determinante es general, que es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevas nupcias. Ese es el concepto general del divorcio. Y aquí tenemos que observar dos cosas. Disuelve los vínculos del matrimonio, dato importante, y deja a los contrayentes en libertad para contraer nuevas nupcias si lo requirieren. Así que esos dos conceptos tenemos que analizarlo a partir de las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura regula el segundo concepto, que es la libertad para elegir nuevas parejas o para casarse de nuevo. La Escritura está regulando considerablemente esa parte, la parte B, y regula mucho más que la parte A, porque en la naturaleza misma del ser humano, el ser humano caído, se desata esa naturaleza caída, esa naturaleza concupiscente que pertenece al alma del ser humano. La naturaleza concupiscente del ser humano hace que tengamos rebeldía contra el Creador y alianza con el pecado. O sea, por la concupiscencia nosotros tenemos rebeldía contra Dios y tenemos alianza con el pecado, con aquellas cosas que son desaprobadas por Dios, y eso es como si fuera natural. La regulación del matrimonio, por eso la Escritura la tiene desde el principio, porque todo se desenfrenó. Ustedes conocen la historia desde Génesis 3 en adelante. Acontecieron dos cosas importantes que sería bueno observar para luego ver la regulación bíblica acerca del matrimonio. El primero pasó con Adán y Eva, y el segundo pasó con sus hijos. Y el texto establece en 3:8 del Génesis: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Cierro la interrogación y se abre una nueva. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Cierro la interrogación. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí nace
a partir del pecado original, esa enemistad con Dios, a tal punto que lo hemos analizado el tema antes con relación a Adán. ¿Quién era Adán antes de pecar y quién es Adán a partir del pecado? Tiene una relación cercana con Dios y entonces esa relación con el pecado se rompe y ahora él tiene vergüenza de acercarse a Dios, tiene miedo y siente culpa porque él había violentado los principios. Entonces Adán y su descendencia, Adán, Eva y su descendencia para siempre, a partir del pecado original, son considerablemente influenciados por el infierno porque ellos le abrieron una oportunidad. Y entonces el infierno viene a degradar todo. De ahí que Jesús le está diciendo, en el principio, cuando Dios lo creó, no fue como ustedes lo están viendo ahora. Pero ese principio que se refiere ahí es el Adán antes de pecar, que transicionó de una relación con Dios satisfactoria a una vida de pecado, de la santidad al pecado. Y ahora nosotros transicionamos al revés, que es de el pecado a la santidad por medio de la regeneración. Entonces en esa transición que hace Adán, la hace también Eva y su descendencia para siempre. Hasta que Cristo aparece, pero no deshace la naturaleza corrompida, caída del ser humano, sino que ocurrirá esa transformación cuando se toque la trompeta, porque se tocará una trompeta. Y tanto aquellos hijos de Dios que físicamente han muerto como los que estemos vivos, y ojo con eso, los que estemos vivos seremos arrebatados. Entonces en esa transformación que va a ocurrir para entrar en las bodas del Cordero, ahí se va esa naturaleza concupiscente, pero mientras estemos aquí vivimos con ella, esa naturaleza caída. El segundo punto que tenemos que observar, ya vieron el primero, ¿verdad? Que es Adán caído, donde culpa a su esposa y la esposa culpa a la serpiente de la situación y nadie asume una responsabilidad. Y si le hubieran preguntado a la serpiente iba a decir, pero por favor, iba a gritar diciendo, pero un animal, ¿qué puede hacer? Ustedes saben que algo pasó para que yo actuara de esa manera. Cada quien se iba a defender. Entonces esa naturaleza pecaminosa es lo que lleva a que la gente comiencen a acusarse mutuamente y a rechazarse. Y entonces en el capítulo 4, el versículo 8 del Génesis dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le pregunta a Dios ahora, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tú me estás pagando para que lo cuide? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Comenzó el conflicto entre los seres humanos a partir del pecado, y en toda relación se dan conflictos. Inclusive hay cosas que nunca entenderemos que ocurren hasta en la gracia. Y es que gente que son creyentes, que son siervos de Dios, inician un proyecto ministerial, inician una empresa, inician un matrimonio, inician muchas cosas y terminan rompiendo. Óigame, aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Porque hay un gen que tiene que ver con la naturaleza concupiscente y es el gen del rechazo, es el gen del odio. Entonces ese gen que lo produce la naturaleza concupiscente es tan natural que nosotros nos hemos habituado, acostumbrado a eso.
Y el mismo Dios regula las relaciones para evitar situaciones mayores, porque Dios está pendiente de ambos, del socio como de la socia, o ambos socios, en las empresas, en los negocios, en los ministerios. Y es una pregunta que se puede hacer usted también, pero ¿y cómo es posible que si son creyentes se inician un ministerio, terminen enemigos, terminen guapos? Pero ¿cómo es que si inician una empresa, un proyecto, terminen de esa manera? ¿Cómo es que si inician un matrimonio terminen de esa manera? Bueno, justamente esa naturaleza concupiscente, cuando se subleva, cuando el ser humano deja de controlarla, se van a ver situaciones difíciles, cosas muy interesantes que da cabida a análisis. Imagínese usted que un hermano es capaz de matar a otro hermano. No lo había leído en ningún periódico, porque ustedes saben que hay una conducta que es influenciada, y eso se da en nuestro país. Cuando usted lee en el periódico, ve en la noticia que hay un feminicidio, usted se da cuenta que se producen varios. Yo sé que usted lo ha visto, que hay momentos tranquilos. Uno comenzó como efecto dominó, porque hay una influencia con lo que la gente lee, escucha, ve, lo que está pensando y cómo los espíritus operan a partir de la gente tiene un pensamiento, está analizando algo y entonces cuando ve que ocurre es como si lo motivara esa misma influencia para hacerlo. Caín no leyó en ningún periódico que la gente se mataba, nunca lo había visto, que podía destruir a su propio hermano solo porque su hermano tenía una buena relación con Dios y él no había podido conquistar a Dios. Y si el ser humano caído es capaz de dañar a su propia familia y es capaz de dañarse a sí mismo, entonces hay una situación que no se puede analizar de manera simple. Es un asunto que también tenemos que verlo en términos espirituales. Adán y Eva le dieron legalidad al pecado, al enemigo, y él tomó parte en ellos. Y los descendientes de ellos, que somos nosotros, aún habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador y conociendo la palabra, somos capaces de rebelarnos, de ser soberbios e independizarnos de Dios. Y si eso es así, ¿cuánto sería a una relación establecida debidamente, conforme a las regulaciones de las leyes de la tierra y del cielo? Entonces Dios, viendo que el ser humano ya había caído y se había degradado, entonces aquí viene el asunto, regula las relaciones, todas, incluyendo las de matrimonio. Le pone normas, le pone parámetros y regula las relaciones de familia y de matrimonio, que estén fundadas en base del amor. Porque Dios está cuidando a ambos, no solo protege al hombre o a la mujer, sino a ambos en la relación. Y no quiere que se adueñen, y este es un concepto que la iglesia no ha podido entender o interpretar. El hecho de que seamos uno, nadie se puede adueñar del otro, coartando su libertad y sus derechos. Y aquí ahora no solamente la Escritura está regulando, sino que las leyes de los países del mundo regulan los matrimonios también. Porque esa pareja que se casan en amor y que se quieren consumir uno con otro, terminan rechazándose tanto que no quieren ni verse. Y lo interesante es
que hay personas que se sientan a escuchar la Escritura en una congregación que viven esas experiencias. Bendito es el nombre del Señor. En el antiguo pacto también se reguló. El matrimonio se regula también en Deuteronomio, el libro 5 de Moisés, aparece una palabra muy interesante. En el capítulo 24, el versículo 1, quiero compartir con ustedes esa porción de la Escritura. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y quiero comenzar por la segunda parte, que es la carta de divorcio, que tanto se discute entre creyentes. Esa carta que le entregaba el esposo a la esposa era excluyente, era exclusivo del esposo a la esposa. ¿Por qué? Porque el esposo era el que estaba autorizado a romper las relaciones, aun cuando en algunos casos, y lo vimos en uno de los devocionales, un caso no común, el capítulo 2 de los Proverbios, donde el proverbista presenta un caso diferente de una mujer que tiene una vida y un comportamiento extraño, pero no era tan común. Entonces, en este caso, el hombre le daba la carta de divorcio y eso significaba que ella estaba libre para ella casarse con quien ella quisiere con esa carta. Cuando alguien se acercaba, le decía, no, pero esa es la esposa de fulano. Entonces ella decía, no, yo tengo una carta donde dice que yo estoy en libertad para casarme con quien yo quiera. Entonces Dios reguló el asunto para que la gente no se adueñen en la relación, sino que sea una relación de amor, de respeto, y que la gente no se siente esclavo para siempre. Ahora, ¿cuál es la causa que dice? Si hallare, alguna cosa indecente. Y ese indecente se está refiriendo en otros textos a una muchacha que engaña al novio y ella ha tenido alguna experiencia sexual y no le dice al novio de su experiencia antes de casarse. Y en Israel, entonces el hombre, como había sido engañado, estaba en libertad de repudiarla. Ustedes saben que había casos donde aún la entregaban para ser apedreada y todo eso. Si él no estaba conforme, y es bueno que nosotros aquí ahora analicemos el caso, porque ya muchas muchachas vienen a la iglesia y otras en la misma congregación tienen experiencia. Es extraño que pasen en la misma congregación, pero sí, en las congregaciones hay unos chicos que son expertos conquistando mujeres y luego dejándolas. Y la iglesia es muy permisiva con esa gente. Y entonces la muchacha pudieran tener una experiencia en un momento, la dejaron y todo está normal. No es verdad que usted va a dejar su novia, su esposa, porque ella haya tenido alguna experiencia. Ella sí debe conversar con usted el tema. Claro, no se lo debe decir desde el principio porque usted se va a ir corriendo. Además, ella tiene que medir para saber si usted es un parlanchín o si sufre de una enfermedad que se llama verborrea, ¿no? Que no tiene sabiduría, el que no es discreto, ¿no? Entonces usted no puede, y si usted se lo dijo y se lo regó a todo el mundo y se fue corriendo, no, usted tiene que estar segura de que usted va a conversar con ese prometido suyo, para utilizar la palabra que usamos la semana anterior, ese prometido suyo, entonces usted le va a contar la experiencia antes de casarse para que él sepa, no se lo diga al principio y asegúrese antes de decirle que él no va a difamarla. ¿Alguien está aquí hoy?
no vaya a hacer cosas, porque en la iglesia hay de todo. No solo se van corriendo, sino que lo dicen. O en su defecto se quiere aprovechar de la muchacha por cuanto se expone con cierta debilidad por su experiencia. Deberíamos estar claros de eso. Toda persona que se va a casar debe conversar con su prometido, el prometido con la prometida, y contar las cosas que son posibles de contar, que son viables y que son importantes, para que después del matrimonio no haya situaciones. Bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que la ley es la gracia. Estamos en el nuevo pacto, tenemos otra experiencia, pero con todo y eso usted debe tener una relación sana con quien usted se va a casar y va a vivir para toda la vida. Así que asesórese bien antes de contar sus cosas a alguien. Pero cuando uno se va a casar hay cosas que debe compartirla. Observe la dinámica del texto. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. Fíjese cómo Dios en las leyes está guardando la dignidad de esa mujer y le está diciendo: si te repudiaron y te dieron la carta y te casaste con otra persona y por alguna razón esa persona te rechaza o en su defecto muere, tu primer esposo no debe coquetearte. Es abominación a Jehová. Y este dato es interesante que lo comparta con ustedes, porque ustedes se van a encontrar con gente que le va a decir que Perencejo, que Mengano, que se separó de su esposa hace muchos años y que ya su esposa tiene hijos, tiene un matrimonio, está casado con otra gente. Hay congregaciones y predicadores que le están diciendo que deje esa familia y se vaya a juntar con el anterior. Eso es abominación a Jehová desde la ley. Ni hablar en la gracia. Entonces no mande a la gente a dejar la familia que tiene y la relación que tiene para volver a juntarse con alguien que tuvo en la juventud, que ya también está totalmente casado. Entonces le están diciendo: tiene que volverte a juntar con él. Y la Biblia dice: no. Eso se rompió, usted la despidió, esa mujer tiene dignidad, se fue con otra persona, enviudó o se separó. Usted no puede volver a conquistar a esa mujer, sino que ya terminó ese ciclo con usted. Y si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida. Dato interesante. El propósito es cuidar la dignidad de esa mujer que ha sido rechazada, y por eso utiliza el término de envilecida. Envilecer es como someter a vergüenza, a tristeza. No podrá volver a pretenderla, porque es abominación delante de Jehová. Entonces eso era una ley que no podía ser violada en Israel. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De manera que en el antiguo pacto también se regula la relación de parejas, se regula el matrimonio, porque el ser humano no vive, el matrimonio no es una esclavitud.
en la que la gente se adueña del otro, abusa del otro, hace lo que quiere. El Señor está cuidando la integridad. La relación de pareja debe ser una relación de amor. Debe fluir el amor. Debe fluir la gracia, la misericordia. Debe haber paz. Y ninguna persona está sometida en obligación a la tortura como si la gente fuera dueño del otro. Por eso el Señor regula las relaciones de parejas. Entonces aquí en el texto que tenemos para hoy, que leímos al principio, aquí van donde Jesús, con el propósito de poner a Jesús en jaque. Como él viene con una nueva enseñanza, ya sabían opiniones de Jesús acerca del matrimonio y aquí vienen a acorralarlo. Dice que tener a Jesús cerca es una buena oportunidad para aprender, para conectarse con el Padre, para reconciliarse con Dios. Pero los religiosos no tenían interés de esto, sino de avergonzarlo. Pero fíjese con qué peñón, con qué roca estaban chocando. Y se acercaron los fariseos. Usted conoce ya ese término, se utiliza mucho en el lenguaje evangélico. Cuando usted dice fariseo a un inconverso, ni caso, porque lo conoce en el lenguaje evangélico que se utiliza para referirse a alguien engañador, religioso y todo eso. Pero los fariseos eran el grupo, Israel había diferentes grupos religiosos y los fariseos eran los que defendían la sana doctrina en Israel y los que creían en los ángeles, en los principios, en la santidad, en la obediencia, pero tenían una situación que eran religiosos y el religioso termina tapando cosas pequeñas o grandes, pero descubre otras porque en su debilidad no tenían ese arrepentimiento y Jesús lo llamó la atención considerablemente. Los fariseos tenían competencia con Jesús y esto es importante. Sentían competencia con Jesús igual que los sacerdotes, porque la gente le hacía más caso a Jesús que a ellos, que eran los líderes, eran los doctores de la ley, eran los maestros, eran los que enseñaban y entonces el pueblo andaba detrás de Jesús y le decía, cuando escuchaba la palabra de Jesús le decía a ellos, pero él habla como quien tiene autoridad, él no es hipócrita. Y entonces acusaban a los fariseos, a los escribas de ser hipócritas, porque colaban el mosquito y tragaban el camello. Ponían carga pesada sobre la gente, pero ellos no la movían ni con un dedo. Y eso hacen los religiosos. Enseñan cosas a la gente y lo motorizan para que hagan cosas, pero ellos nada que ver. Entonces los fariseos, por ese celo, y eso pudiera existir hoy, celo ministerial, alguien que estorbe el crecimiento de las otras personas porque sienta que lo supera. Eso puede pasar en la iglesia entre líderes del mismo nivel o líderes que están en un nivel superior que otros y así sucesivamente. Le ponen zancadilla, le meten el pie para que se caigan, impiden su desarrollo porque no están al mismo nivel. Dios está usando a alguien que obedece y el que no obedece. Entonces ahí entra la palabra de ahorita, la de Caín. Se sienten mal porque no pueden agradar a Dios, porque no se rinden por medio del arrepentimiento. Entonces esos fariseos querían avergonzar al Señor en algún momento para ponerlo en ridículo delante de la gente. Porque de esa manera sacaban partida de la ridiculez que pudieran someter al Señor o avergonzarlo en público. Entonces ahí viene la pregunta. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Dinos ahora, maestro. ¿Es lícito que un esposo se separe de la mujer o tiene que quedarse con ella para siempre? Pase lo que pase, haga lo que haga. Entonces aquí el Señor se detiene
con ellos. Y algo muy interesante de Cristo es que establece una conversación con preguntas en la que distrae a la persona que fue a tentarlo, a perseguirlo, interactuando, lo distrae. Y entonces la persona se concentra hablando con él y olvida el propósito original con el que fue donde el Señor. Ese dato es interesante, lo pueden buscar en las conversaciones que Jesús tiene con fariseos, con escribas, con maestros, con los saduceos, que era otro grupo religioso. Cómo él se manejaba con mucha altura e interactuaba con ellos y terminaba distrayéndolo del propósito original y llevándolo donde él quería llevarlo, y lo dejaba sin las armas que tenían en la mano con el propósito de bombardearlo. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, Moisés lo permitió, y ya conocen el concepto de carta de divorcio. ¿Para qué servía? ¿Para qué se usaba? Y encima de eso le añade la palabra repudiarla, o sea, rechazarla y deshacerse. Respondiendo, Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces aquí le dice, lo que pasa es que la razón por la que Moisés da este mandamiento y le permite que hagan eso es porque ustedes tienen el corazón duro. ¿Comenzó a evangelizarlo aquí ahora? Ay, Dios mío. Fueron a avergonzar a Jesús en público, ahora Jesús comienza a evangelizarlo. Y entonces utiliza el concepto dureza de corazón. El corazón conecta el espíritu con el alma. Es un órgano espiritual en este caso. Y ahí descansa el amor y la conciencia. Y Jesús se está refiriendo al corazón en el concepto del amor, pero más en el concepto de la conciencia. Si hay repudio, si hay rechazo, es porque no hay amor. Pero la operación ocurre en la conciencia, porque la conciencia se nubla. Perdóneme, se nubla el amor y endurece la conciencia. La conciencia pierde sensibilidad. No se fue al matrimonio, se fue al área espiritual, al cuerpo espiritual. Le da una estocada. ¡Pop! Lo que pasa es que ustedes han perdido sensibilidad de conciencia. La conciencia de ustedes se ha petrificado. Ustedes no sienten nada espiritual. Ya no perciben las cosas de Dios. Por ahí se fue. Aleluya. Lo trabajó al estilo de Cristo, con dureza. Como decíamos el martes. Martillo en mano y mucho fuego. Así lo trabajó, que fueron a atacarlo. Han perdido sensibilidad, la conciencia de ustedes se ha vuelto piedra, tienen la conciencia cauterizada, no tienen sentimiento, no perciben las cosas de Dios, se han endurecido con relación a Dios. Dios le habla, ustedes no escuchan su voz. Eso es tener el corazón duro, eso es tener la conciencia petrificada. Y por eso Moisés le permitió, para que no la maten, porque el corazón de ustedes se endureció, el amor se nubló, y para que no vayan a destruirla, Moisés no, déjala ir, porque si lo obliga hasta terminan destruyéndola, porque su corazón ni siquiera siente lo de Dios, ni perciben las cosas de Dios, porque la dureza de corazón o insensibilidad de la conciencia atrofia la sabiduría y se pierde el respeto al Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ustedes saben que como el concepto en nuestro lenguaje es un poquito fuerte, entonces cuando hablamos del temor a Dios hemos hablado de respeto por Dios, de consagración. Ellos habían perdido el respeto por el Señor. Para los hebreos es literal el miedo,
Es literal. Se independizaron del Señor y fueron llenos de soberbia. Eso es lo que le está diciendo el Señor. La causa por la que Moisés le permitió darle carta de divorcio. Sí, pero tenía que permitirle darle carta de divorcio. Porque ya ustedes no tienen nada que ver con Dios. Ni escuchan su voz, ni sienten nada espiritual. Son insensibles. En otras palabras, fue un favor que le hizo a las mujeres, permitiéndole que la dejen ir. ¿Alguien está aquí hoy? Porque eran totalmente impíos. Respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y entonces añade: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dice: pero al principio no fue así como ustedes están haciendo o como ustedes están hablando y están defendiendo. Los postulados de ustedes no son los postulados del principio. Porque en el principio era solo un hombre y solo una mujer para cada quien. Y no tenía oportunidad de rechazar porque se estableció que ese era su compañero y su compañera. Y es interesante ver el concepto bíblico, que la palabra está dirigida a los hombres, que son los que hacemos responsabilidades, pero en esta sociedad de hoy, que ya lo veremos más adelante, la mujer juega un papel importante. Y hoy rechazan tanto las mujeres como los hombres. Y aunque usted esté en la iglesia, usted esté sirviendo al Señor, y aunque su esposa vaya a la iglesia, vaya o no, y le dice: hasta aquí llegó, usted tiene que entender eso. Esa mujer no es dueña, usted no es dueño, ni ella es dueña. O sea, él le dijo: hasta ahí. Y lo que recomendamos cuando se presenta una situación que me llaman con amigos o alguien cercano de la congregación, yo le digo: si te dijo que te vaya, vete. Y después hablamos, para que no venga la violencia y se presenten situaciones que tengan que llamar al 911. Va a venir la policía y te va a llevar y viene el escándalo. Vete, que te dijo que te vaya. No, pastor, ellos que... ¿Sabes tú? Si ella, aunque sea cristiana, dijo que no quiere estar contigo, o él que no quiere estar contigo, no quiere. No son dueños, ni somos dueños, sino que es una relación de amor, de respeto, y es una relación con derechos. Inclusive el que dejen a uno. ¿Pero por qué que dejan a uno? Pero ya el texto está diciendo: por la dureza del corazón. Y esto lo hemos dicho antes. Cuando hay un rompimiento en una relación de pareja, cual fuere, hay uno de los dos que perdió los principios, que se apartó de los principios y va a traer consigo una serie de consecuencias, inclusive va a afectar el matrimonio. Y si hay dureza de corazón, y si no respeta a Dios, ni quiere nada con Dios, si me quiere a mí, aleluya, pero si no me quiere y no quiere nada con Dios, hay que seguir caminando. Hay que respetar eso. Ya hoy hasta los estados tienen restauración de parejas, tienen consejería, tienen apoyo, ni hablar de las iglesias que deben tener espacio para restaurar, para escuchar. Eso es sumamente importante. Pero en el principio, cuando se presenta una situación, tenemos que entender que no le pertenecemos, ni que la persona nos pertenece en el sentido de la propiedad, porque ya la época esclavista ya pasó. Y ese es un derecho, y la palabra está regulando justamente el asunto. Ahora, en el principio, el deseo de Dios por creación, por comportamiento, es que sean el uno para el otro para siempre. Pero eso implica responsabilidad. Y usted se va a preguntar: bueno, pero hay inconversos que duran para siempre y hay cristianos que no. Muy interesante. Porque cuando los inconversos superan la justicia de los convertidos, se fue a pique esto. Aleluya.
La justicia de los seguidores de Cristo, le dice Cristo, deben superar la de los escribas y los fariseos. Debe superar lo de fuera en términos de comportamiento. Pero pasan tantas cosas dentro de la iglesia que es vergonzoso hasta decirlo. Porque no todos son fieles a Dios. No todos viven la palabra, no todos obedecen. Hay dureza de corazón. Y hay otra expresión parecida, duro de servir. No se doblegan, no se humillan, viven en soberbia. Y entonces eso genera rompimiento en muchísimas áreas. La primera es con Dios y luego con el matrimonio, con los hijos. Hay creyentes que han abandonado a sus hijos y le da igual. No asumen responsabilidades, no lo buscan. Y algunos ni el apellido. Y escuchan la palabra, pero no reaccionan. Son de dura cerviz. Y eso eran algunos cuando estaban en el mundo, pero llegan a la iglesia con todo su lío que hicieron en el mundo y siguen con su carita limpia, como que nada ha pasado, y no vuelven a restaurar cosas importantes que tienen que restaurar, que tienen que sanar. Dios en el principio lo creó el uno para el otro con el propósito de que vivan para siempre en unidad. Pero ese concepto para siempre tiene que ver con el amor, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el temor de Dios, con una relación amigable, de paz. Y entonces le dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo un concepto y una filosofía de ser una sola carne está expresada en este texto bíblico, suficiente como para hacer una serie de ese texto, analizar. Entonces dice, por eso el hombre cuando llega el momento de casarse se va a separar de su familia de origen y va a establecer una nueva relación para llegar a ser uno. O sea, y si es uno, entonces debería ser indivisible. Pero no así lo ven los hombres. Serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Aquí cargó el Señor tanto a los fariseos que fueron a preguntarle, que se fueron de ahí, predicado. Si hubiera tenido sensibilidad, se convierte en ese día. Ese es como cuando uno está en la iglesia, hay un día que uno siente como una atmósfera interna, uno siente como que Dios está ministrando su vida con relación a algún tema y uno dice, wow, si yo hoy no hubiera sido cristiano y voy a la iglesia y me pasa esto, yo me convierto de nuevo. Yo hubiera aceptado al Señor, porque lo que Dios está haciendo en el día de hoy, entonces uno comienza a pedirle perdón a Dios, a alabar a Dios. Entonces, esa atmósfera es sumamente importante. Entonces ellos cuando fueron donde Jesús con esa religiosidad y ese deseo de tentarlo, debieron haberse convertido por la atmósfera que se generó en esa conversación. Y fíjense ustedes, qué interesante, en el propósito eterno de Dios, que ellos fueran a tentar a Jesús para que tuviéramos esa palabra. De ahí que Pablo, el apóstol Pablo, cuando está enseñando algún tema, él dice, esto lo dijo el Señor. Y en otro sitio dice, esto el Señor no lo enseñó, lo estoy enseñando yo. Porque Cristo trajo enseñanza sumamente importante y valedera. Permítanme ya en el ocaso de la predicación de hoy, ver si puedo compartir un texto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el versículo 31 y 32. Ya hay una expresión de los religiosos que dicen palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, el texto de ahora está para decir eso y quedarse, mire, en silencio. Oiga lo que dice.
5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiara, comete adulterio. Palabra de Dios. Aleluya. Eso lo dijo Jesús. Mire, búsquelo por donde usted quiera. Aquí Jesús está regulando más que el divorcio, está regulando la segunda oportunidad de matrimonio. Y ahí se lo dije en el principio cuando definíamos el concepto divorcio. Le dije que tomaran en cuenta la segunda, la parte B de la definición. ¿Van conmigo ahí? ¿Ah? Al principio. Entonces decimos en el principio que el divorcio es la disolución del matrimonio. Entonces la segunda parte decíamos que tiene la libertad para establecer nuevas nupcias. Entonces aquí Jesús está regulando, si bien es cierto que no somos dueños de la otra persona y que tenemos una relación consensuada en libertad, en amor, y que vamos a estar juntos hasta que los dos queramos, porque no podemos obligar. Entonces Jesús está diciendo que si eso ocurriere, entonces para volvernos a casar debería ser porque la persona ha estado, el cónyuge, el esposo o la esposa ha estado con otra persona. Y este tema también es para aterrizar, ¿no? Aquí tenemos que aterrizar, porque no siempre la pareja, el compañero o la compañera decide separarse por una infidelidad. No siempre. Ahora, si decidiere separarse, porque tampoco promovemos que no perdonen, no estamos promoviendo eso, ni Cristo lo está promoviendo. Él está diciendo que cuando hay pecado sexual, la persona está en libertad, pero no quiere decir que no perdone y que no se reconcilien. No, por el contrario, nosotros como iglesia es posible que tengamos un récord de restauración de parejas. Inclusive hemos tenido parejas que han venido aquí de paso, o alguien, uno de los dos de paso, y han tenido esta congregación como una parada, y en ese tiempo que duraron aquí lograron reconciliarse. Gloria a Dios por eso, damos la gloria al Señor. O sea, creemos que en la reconciliación, pero ojo con esto, si la persona no decide estar en una relación de esa naturaleza, entonces se está en libertad. Ahora, no es el que yo me soñé, ni es el que me contaron. No, en Israel había todo un engranaje. Hoy puede ser jurídico si se quiere, para demostrar que eso era como se estaba diciendo y no un invento. Ah, yo me soñé, o yo pienso que, yo estoy celoso de, o yo vi. No, había que llevar pruebas donde usted decía, esto es así. Bueno, pues mire. Había inclusive técnicas utilizadas en juicio para darse cuenta si se estaba mintiendo o no. Esto es sumamente interesante que pudiéramos analizarlo en un momento. Esas técnicas que se utilizaban y daban resultados extraordinarios, seguros eran en esencia. Entonces Jesús está regulando el asunto, o sea que un creyente no debe decirle a su esposa o a su esposo, hasta aquí llegó el matrimonio porque yo quiero casarme con otra persona. O sea, bíblicamente hablando, hay una condición de pecado, no en el divorcio como tal, sino en el siguiente matrimonio. Entonces, por eso es que dice, y un punto importante que tenemos que ver, porque esa palabra se establece para la gracia. Porque
En el antiguo pacto no era necesariamente así. Voy a compartir la expresión. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que está diciendo, si se separan por cualquier causa y luego se casan, que no es por una causa justa, aceptable, sino porque decidieron, entonces dice, tanto el que está dejando como el que se casó, como el que se casa con, está cometiendo adulterio, que es la expresión. Ustedes saben que el pecado sexual, la expresión general es fornicación, pero que dentro de la fornicación hay diferentes expresiones y una de ellas es el adulterio, que cuando se altera la relación de parejas, pero en este caso en términos de una tercera persona, porque el adulterio es alteración. Todo lo que se altera está adulterado. De ahí que cuando usted compra, antes se vendía la leche, la gente lo compraba directamente al ganadero y entonces decían que la leche estaba adulterada porque en el lenguaje evangélico dicen está bautizada porque tenía agua. Entonces lo que se altera está adulterado. Ahora, el matrimonio se altera cuando entra una tercera persona y sí, en este caso tiene que ver con el pecado sexual. Y entonces si alguien quiere dejar a su esposa o a su esposo, que se casaron libremente en amor y que se hicieron promesa por algún conflicto interno en el matrimonio, deben separarse y luego buscar ayuda para una posible reconciliación. Ahora, aquí el texto está diciendo que dejarla para casarse con otra persona, entonces están incurriendo en pecado. Si el divorcio aparece en la Escritura como un pecado y lo presenta Malaquías, y yo sé que ahí me van a dar un par de segundos, ¿verdad? De los míos, ni siquiera le voy a pedir minutos, un par de segundos para compartir el texto, porque en Malaquías sí aparece, pero es un caso donde hay malicia en la separación, donde alguien está sacando ventaja. Pero si es malo el quedarse casado para engañar o para no repartir los bienes, también es malo divorciarse y no repartir los bienes. En ambos casos es malo, porque hay algunos que se quedan casados todo el tiempo, nunca se divorcian, tienen su vida con quien quieren, pero no quieren repartir los bienes con la esposa. Eso es tan pecado como lo es separarse y no repartir. Y creo que Malaquías se está regulando esa parte, porque había un repudio donde el hombre mandaba a la mujer a la calle sin nada de lo que había trabajado con él toda la vida y le pertenecía, pero no había una ley que regulara, como es el caso de hoy, que ya se regula todo esto de que hay que partir. Y entonces el hombre le echaba a la calle y no había nadie quien protegiera a esa mujer después de haber pasado la vida entera con ese hombre. Y hasta los hijos le quitaba y todo, la pertenencia, y le echaba a la calle. Y entonces el Señor está llamando pecadores a sus hijos, al pueblo de Israel, por esa conducta. Y dice el texto, Malaquías 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ni ofrenden, le dice. Yo no sé qué afán tiene la gente por pedirle ofrenda a impíos y gente que no cambian y se transforman y que maltratan su familia. Dios le dice, ni ofrenden. Y si gritan, ni lo voy a escuchar. Le dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer del pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu,
O sea, no pudo Dios haber hecho muchísimas mujeres para Adán, pero le hizo una. ¿Y por qué una? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y aquí hay varias expresiones que son importantes que la analicemos, y es el ser desleal, la deslealtad e iniquidad, repudio, que en su momento pudiéramos analizarlo. Entonces, aquí hay un comportamiento que no se había regulado en Israel. Pasar la vida entera en pareja, trabajando, produciendo, o en su defecto, la mujer en la casa cuidando a los niños, cuidando al esposo, asistiéndolo en todo y él progresando, y al final la aparta y no le da nada. Inclusive en la República Dominicana se ha sentado precedente, porque hay algunos que tienen relaciones de concubinato, o sea que no están debidamente casados, y ha habido demanda que mujeres han conseguido que no la manden vacía por el tiempo de concubinato que tuvo con ese hombre. O sea que la justicia de la República Dominicana ha obrado a favor de algunas mujeres, se ha sentado un precedente, es la palabra, en la República Dominicana, y aquí Dios está castigando eso. Y hay creyentes que sacan ventaja cuando se produce el divorcio y quieren no repartir, y el Señor está llamando esa conducta como pecaminosa. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que duraran para siempre, pero ya sabemos que por la dureza de corazón hay gente que con ellos no se puede vivir y que tarde o temprano se va a producir una ruptura porque se han endurecido, no sirven a Dios, no tienen temor de Dios, y hay condiciones que se dan que la misma palabra está regulando de la vida de esclavitud y la vida de libertad en Cristo. Ya lo veremos la próxima semana, lo que Pablo plantea acerca del inconverso, el concepto de que es inconverso porque solamente aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador, que no están arrepentidos, son los que tienen tales conductas. Y le dice, y si el inconverso no quiere vivir con él, no lo obligue. O sea, el Señor te llamó a libertad. Eso lo veremos ya la próxima semana. Pero quiero concluir ya hoy. Gracias por los segundos que me dieron. Se tradujeron en minutos, ya van 3. El divorcio es una realidad social y una realidad eclesial también. Es una realidad en la sociedad y en la iglesia. Y nosotros, como iglesia, no podemos rechazar a la gente que ha sido divorciado. Y eso ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Va a llegar gente a la iglesia con miles de problemas, rechazados o rechazaron, y se van a chocar con Cristo y van a venir arrepentidos. En la puerta usted no puede ponerse con un librito y preguntarle, ¿usted está divorciado? Para que entre. No puede hacer eso. Porque la iglesia, el Señor nos llamó a restaurar. Y si hay algún impedimento para entrar al cielo, que se lo ponga el Señor, no la iglesia. Porque el que llegó a la iglesia debemos recibirlo. Y debemos enseñarle la palabra. Y si hay algo que se puede hacer, se restaura. Pero hay cosas que por su naturaleza y por todo lo que ha pasado no se pueden restaurar. Inclusive van a llegar hombres que fueron sanguinarios en su casa, que hasta los hijos le tienen miedo, la esposa y todo el mundo, y se le esconden. Y cuando llegan a Cristo todavía le tienen miedo porque no creen que tan rápido han cambiado. Sin embargo, esa persona también tiene oportunidad, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cubre todo pecado. Y no debemos impedir que entre a la iglesia. Nosotros estamos llamados a restaurar vidas y matrimonio dentro de lo posible, dentro de lo que es viable, porque lo que no es viable hay que dejárselo al Señor, que Él se encargue. Ahora nosotros estamos llamados como iglesia a restaurar vidas primero y segundo matrimonio.
La gracia del Señor con todos.